¿Qué es fotosíntesis? La fotosíntesis la podemos definir como el proceso fisiológico mediante el cual las plantas transforman la energía solar o luminosa, llamada fotón, en energía química llamada glucosa. La fotosíntesis es un proceso anabólico que realizan las células vegetales que tienen cloroplastos. Estos organelos se caracterizan por contener una doble membrana que las delimita. Al interior de los cloroplastos se encuentra el estroma, que contiene sacos aplanados denominados tilacoides. En la membrana de los tilacoides se localizan las enzimas que captan la energía luminosa necesaria para el proceso de la fotosíntesis, el cual se lleva a cabo en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa se realiza en los tilacoides. Al finalizar, se produce oxígeno gaseoso que es liberado a la atmósfera y las moléculas de energía en forma de ATP. La fase oscura se efectúa en el estroma sin necesidad de la luz, aunque se realice en su presencia. Al finalizar esta fase, se produce un carbohidrato simple llamado glucosa. Fase luminosa. La fase luminosa necesita luz para que se puedan producir principalmente dos moléculas de energía orgánica que son conocidas como el ATP y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Durante la fase luminosa de la fotosíntesis, la luz es captada a través de una serie de reacciones que involucran la clorofila química. En todas las plantas, pues existen las clorofilas y por medio de estas, las plantas pueden captar la energía luminosa a través de dos fotosistemas. En el fotosistema 2, la planta captura la energía luminosa mediante la clorofila a través del pigmento 680. Esta energía luminosa llamada fotón es utilizada para romper la molécula del agua en dos moléculas de hidrógeno, dos electrones y una molécula de oxígeno. En la fase oscura se utilizan las mismas dos moléculas de energía orgánica que en la fase luminosa, solo que a diferencia de la fase luminosa, el ATP proporciona la energía, mientras que el NADPH proporciona los electrones necesarios para fijar el dióxido de carbono en los carbohidratos. Este ciclo también se conoce como el ciclo de Calvin-Benison y ocurre en el estroma. Se puede decir que el ciclo de Calvin utiliza el ATP y el NADPH de las reacciones luminosas para obtener fosfatos de azúcar a partir del dióxido de carbono. Anteriormente, nuestros compañeros hablaron de lo que es la fase luminosa y la fase oscura. Es aquí donde entra el ciclo de Calvin, pero es importante mencionar que para que este ciclo se lleve de manera adecuada, necesita tener una regulación. Cuando la presencia en el estroma de enzimas que catalizan reacciones contrarias a las que ocurren en el ciclo y los cambios en el flujo de carbono a la luz y a la oscuridad hace necesaria la regulación estricta del ciclo. Esta regulación consiste en que los intermediarios estén presentes a concentraciones adecuadas y que el ciclo se detenga cuando no sea necesario. Sin un sistema de regulación, el ciclo de Calvin no mostraría su alta eficiencia energética y se producirían ciclos inútiles. En el ciclo de Calvin hay 5 enzimas reguladas por luz, que son rubisco, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenada, que en pocas palabras es NAP dependiente, fructuosa 1,6-bifosfatasa, cedoheptulosa 1,7-bifosfatasa y por último ribosa 5-fosfatasa quinasa. Dentro de los factores que afectan al rendimiento fotosintético son la concentración de dióxido de carbono. A medida que sube la concentración de oxígeno y la tasa fotosintética, el rubisco se satura y por lo tanto la eficiencia deja de aumentar. A la vez influye en la apertura de los estromas, que es donde hay fijación y reducción del dióxido de carbono. La concentración de oxígeno. Cuanto menor sea la concentración de oxígeno, habrá mayor rendimiento energético. Es importante mencionar que la oxidación de los carbohidratos, que se lleva a cabo en los peroxisomas, en presencia de luz y oxígeno, puede reducir hasta en un 50% la eficiencia fotosintética. Disponibilidad de agua. Al haber disminución de agua, los estromas se cierran. La concentración de dióxido de carbono disminuye y la concentración de oxígeno aumenta. Por lo tanto,
disminuye el rendimiento y se produce la fotorrespiración. Temperatura. Una elevación de la temperatura produce y da paso a la desnaturalización de las enzimas, por lo tanto una disminución del rendimiento y una fotosíntesis disminuida. Intensidad luminosa. En este punto la tasa fotosintética aumenta con la luz hasta llegar a un límite y ocurre la fotooxidación de los pigmentos. Longitud de onda de la luz. Las plantas son capaces de absorber la luz en un rango de 400 a 700 nanómetros, que es lo que corresponde a la luz visible. Por lo tanto, la fotosíntesis actúa en el espectro de picos correspondientes a las regiones en los colores azul y rojo. Estos puntos son indicativos de la presencia de la clorofila en la fotosíntesis. Nutrición mineral. Estrés salino. Se sabe que la salinidad del suelo constituye a un estrés importante. Es un causante principal de la disminución de la absorción de minerales como es el calcio, potasio, nitritos y fósforo inorgánico. A su vez afecta a procesos metabólicos como la fotosíntesis, síntesis de ácidos nucleicos, actividad enzimática, respiración hasta la actividad microbiana en las raíces. Altas concentraciones de cloruro de sodio en el suelo tienen un impacto negativo en la inhibición del crecimiento aéreo, así como en las enzimas nitrato reductasa. Ejes transversales. Formación humana y social nos ayuda a investigar y cuestionarnos acerca de los temas presentados. Herramientas computacionales nos ayuda en este caso a trabajar en línea y presentar los proyectos de forma digital. Desarrollo de habilidades del pensamiento cognitivo nos ayuda a desarrollar habilidades cognitivas que son fundamentales en la investigación y desarrollo de este proyecto. Lengua extranjera nos permitió abrir el campo de investigación en diversas fuentes bibliográficas con textos en inglés. En la fotosíntesis ocurren importantes transformaciones. La energía lumínica es convertida en energía química y la materia inorgánica en orgánica. Este proceso biosintético es quizás el que mantiene la posibilidad de vida en nuestro planeta, pues es el desecho metabólico que se libera a la atmósfera, es el oxígeno, gas que se respira en la mayoría de los seres vivos. Al producir alimento, las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, que en una parte proviene de la respiración y otra parte de las actividades del hombre. Factor importante para controlar el calentamiento global, aportar oxígeno y alimento para los seres vivos.